Blackwood House presenta. En la edición 318 de Creative Talks Podcast, ¿por qué el Ikigai que conocemos en realidad no existe? Analizamos la última temporada de El Oso. Y para nuestros Patreon, ¿por qué Deloitte está regalando a sus empleados $1,000 para comprar Legos? Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. John, ¿qué dirías si te digo que el Ikigai no existe? ¿Qué? Fernanda, no puedes decir eso. Claro que sí existe. Al menos en los últimos años, el Ikigai se ha vuelto tremendamente popular porque de alguna manera este diagrama de círculos diagrama de Venn. Sí, este diagrama de Venn pues dejó muy claro cuál podría ser la práctica del Ikigai. ¿Cómo que no existe? Pues resulta que no existe como lo conocemos. O sea, estos diagramas, o más bien este diagrama de Venn, que contiene 4 círculos, es una farsa. ¿Qué? Ya sé, yo estoy igual. A ver, vamos a dar un poco de contexto. Resulta que yo he estado haciendo una investigación ardua sobre el propósito y los temas relacionados a eso. Ya les contaré luego por qué. Pero bueno, he estado investigando de verdad arduamente las últimas semanas acerca de eso. Y entonces, por supuesto que uno de los diagramas referentes es este. Pero ya me conoces, John. Yo siempre tengo como curiosidad de interesarme por entender cuál es la raíz de eso, de dónde vino, quién lo crea, por qué lo creó, etc. Y haciendo esta investigación me di cuenta que todo esto es de verdad no solamente lo llamaría apropiación cultural, sino una malinterpretación de lo que realmente significa para los japoneses el Ikigai. Vamos a ir poco a poco. El Ikigai, que vamos a llamar a partir de ese momento original, para referirnos al Ikigai que sí practican y que emergió en Japón. Y que desde el origen, supongo, nace como una filosofía. Sí, bueno, proviene de las palabras japonesas Iki, que es vida, y Gai, que es valor o mérito. Si esto lo vemos en su sentido más puro y tradicional, el Ikigai es la motivación interna que da sentido a la vida de una persona. Es decir, aquello que hace que cada día sientas que vale la pena estar viviendo. Es una esencia, un significado, pero a la vez un significante de qué haces aquí, qué es lo que te levanta por las mañanas, etc. En Japón, el Ikigai no es necesariamente algo que está relacionado con el éxito profesional. Y esto es muy importante resaltarlo, porque para quienes no sepan de qué estamos hablando, ahora voy a hablar del esquema que se popularizó. El esquema impostor tiene 4 círculos, como ya dijimos, que son diagramas de Venn, en el cual está la misión, la vocación, la profesión y la pasión. En estas convergencias es si tú encuentras lo que amas y lo mezclas con lo que el mundo necesita, entonces eso es tu misión. Si tú encuentras lo que el mundo necesita y lo cruzas con lo que te pueden pagar por, encuentras tu vocación. Si tú encuentras en lo que eres bueno y además te pueden pagar por eso, es tu profesión. Y si tú encuentras lo que amas y además eres bueno en eso, encuentras tu pasión. Y a la mezcla de estas 4 cosas, pasión,
misión, profesión y vocación. Se le conoce falsamente, erróneamente más bien, como Ikigai. Pero ¿cuál es el problema con esto? Pues tiene muchos problemas y aquí voy a interferir con una experiencia personal. Antes de yo dedicarme a este tema de los futuros y estar en esta línea de tiempo, cuando era todavía preparatoriana, esto es, tenía entre, 17 años, supongo, yo tenía una angustia muy fuerte y esa angustia era que yo no sabía realmente a qué me quería dedicar. Y supongo que a muchas personas nos pasa, ¿no? Que estás en una edad donde dices, ¿cómo me pones a esta edad a que te diga a qué me voy a dedicar toda la vida? Pero no solo era como el miedo usual, vamos a llamarlo así, sino realmente yo sentía que nunca iba a encontrar a qué realmente me quería dedicar, porque había muchas cosas que me gustaban y muchas de ellas no estaban conectadas. Entonces eso me angustiaba tanto que terminé eligiendo una carrera por otras razones que no son las de me gustaba o me voy a dedicar a esto por toda mi vida. Yo estudié de origen, estudié 2 licenciaturas, pero una de ellas fue mercadotecnia. Y la razón por la que estudié mercadotecnia no era porque me gustaba ni el mercado ni las marcas, o sea, no estudié por eso. Estudié por curiosidad, porque yo quería saber por qué las marcas tenían tanto dinero. O sea, esa era mi motivación. Pero no era, de acuerdo a este esquema, no era algo que me apasionaba, no era algo que yo me veía haciendo toda la vida, no era mi vocación y tampoco era mi misión, honestamente. Entonces como que siempre se sintió como que estabas perdida. Entonces, exacto, porque yo decía, no tengo ni pasión, ni misión, ni profesión, ni vocación, ¿qué hago aquí? ¿No? O sea, yo me sentía de verdad, puedo decir que incluso deprimida, porque esto me causaba bastantes problemas. Ahora, volviendo al presente, ya la Fer de hoy, que por supuesto ya no es esa Fer, me da un alivio saber que esto no es el Ikigai, pero al mismo tiempo me preocupa porque a su vez he estado leyendo muchos comentarios últimamente y videos en redes sociales sobre gente joven que está igual en esa edad decidiendo qué va a hacer y dice, no tengo idea qué voy a hacer de mi vida y además siento que nada de lo que hay disponible me gusta o siento una atracción. Es que ahora que lo dices, perdón por interrumpirte, Fer, si está el círculo de lo que soy bueno, lo que amo, lo que el mundo necesita y lo que me pagan, pues no hay un círculo que diga, en tu caso de vida, lo que siento curiosidad por. No, y además una cosa importante, que sí estoy de acuerdo, pero además ¿sabes qué es la cosa importante? Que esto no es Japón. Claro, quien hizo este círculo se siente que está desde otra postura, o sea. Exacto. A ver, primero, cuando digo esto no es Japón, es porque se entiende que el Ikigai se practica en Japón porque tienen otros valores, porque le dan prioridad a otras cosas. Pero esto es un mundo occidental, es un mundo capital, es un mundo extractivista y con todos los adjetivos que ya hemos mencionado muchas veces en estos episodios. Entonces, honestamente, es bien difícil encontrar algo para lo que eres bueno, que además amas, que además el mundo necesita y además te van a pagar. Yo honestamente, en este momento, sí tengo eso, tengo cosas que amo, tengo cosas en las que soy buena, tengo cosas por las que me pagan, tengo cosas que a lo mejor desde mi punto de vista el mundo necesita, pero podría decir que ninguna cumple con los 4 requerimientos. Claro, y además hablaste de cosas, o sea, no hablaste de una sola cosa. Ajá, exacto. Entonces, yo tengo las cosas que amo, yo amo, y se va a sonar como de risa, pero no, lo digo en serio, yo amo comer. Y no he logrado combinar mi pasión de comer con algo que me paguen por. A lo mejor me debería de volver reseñadora de restaurantes, ¿no? Pero tampoco sé si quiero hacerlo. Claro, porque de alguna manera, no sé, como que el mundo no necesita otra reseñadora de TikTok. Exacto. Entonces, ¿sabes qué? O sea, llegó un momento, hablando mi experiencia personal, en la que yo dejé de insistir que estas 4 elementos se tenían que juntar y unir y a fuerza yo tenía que encontrar esa única cosa en la vida de la cual dedicarme. Sí, porque además, déjame ponerlo en la mesa,
prácticamente puedo decirte que arriba del 90% de todos los profesionistas que me rodean practican el Ikigai en la fundación. O sea, en la fundación de quiénes son ellos y por qué hacen lo que hacen, sí practican el Ikigai. O sea, ¿esa es como su justificación? Claro, o sea, sí los veo. De hecho, en muchos de los libros, sobre todo en Hispanoamérica, el Ikigai es muy referenciado desde la perspectiva no originaria, sino la perspectiva que me estás hablando. Esta es una perspectiva que... Vamos a eso. Gracias por mencionarlo. Entonces, si este no es el Ikigai, si este diagrama no es el Ikigai, entonces, ¿qué demonios es? Bueno, aquí les va. Y sobre todo a esas personas que están, vamos a decirlo así, negadas a creer en temas, por ejemplo, de astrología y eso, que es muy respetable. Y ojo, aquí yo no estoy defendiendo o atacando la astrología. Solo estoy poniendo en la mesa el hecho de que este Ikigai, que llamamos Ikigai, proviene de un astrólogo que hace años diseñó el esquema efectivamente, así como lo hemos nombrado, pero en el centro no decía Ikigai, decía propósito. O sea, estos 4 círculos habían sido creados, pero decían propósito en lugar de Ikigai en el centro. Ajá. O sea, ya existía. Ya existía. Andrés Usunaga hizo original, o es a quien se le adjudica originalmente, este frame. Él, como ya lo dije, es un astrólogo. Y está bien, o sea, yo insisto, no estoy atacando la astrología, ni si crean tampoco. o no crean. De hecho, te quiero recomendar a todos que sí crean. No, yo lo dejo libre. Yo dejo libre que amplíen su curiosidad por una simple razón. Si creen que toda la verdad está radicada en un planeta llamado Tierra, pese a la extensión de lo que hoy conocemos como universo, y piensan que nosotros tenemos la piedra angular de las respuestas de todo, estamos mirándonos solo el ombligo. Creo que hay muchas cosas más, un conocimiento mucho más elevado cuando entiendes que este ombligo que somos, esta planeta terrocentralidad que tenemos en la ciencia, en realidad es una partícula ínfima respecto a toda la verdad que desconocemos, y en los astros hay muchas respuestas. Cierro paréntesis. Bueno, pero pon tú que no quieres creer, está perfecto. Solo tienes que saber que este esquema lo creó un astrólogo. ¿Okay? O sea que la gente en esencia está creyendo en la astrología. Sí. Oh, yeah. Bueno, pero el punto, más allá de lo risible que es esto, tiempo después de que este Andrés lo crea, llega. Y aquí, perdón que lo diga, de verdad, pero es la verdad y es lo que es. Llega el típico hombre blanco estadounidense a decir, esto lo puedo tomar, lo puedo copiar, y lo toma, y este estadounidense que estoy hablando es Mark Wynn, que se hace llamar a sí mismo un especialista en innovación, y toma eso y lo único que hace es borrar el centro que decía propósito y ponerle Ikigai. Y está orgulloso de haber hecho esto. Claro. O sea, él mismo ha declarado, porque lo han entrevistado de, oye, y solo dice, no recuerdo si un día lo vi en internet, pero lo que sí recuerdo es cuando mi vida cambió, porque yo tuve la genial idea de ponerle Ikigai y ahora es el frame más visto en todo el mundo. Claro, ya acabo de verlo. Dice que 100 millones de personas en todo el mundo lo han visto, por lo tanto él está ayudando a las personas a encontrar su razón de ser en la intersección de pasión, misión, vocación y profesión. Entonces, o sea, estamos consumiendo en esencia, Fer, el pensamiento erróneo de Ikigai, que un tipo, es norteamericano, Mark Wynn. Sí, estadounidense. Se apropió como todo lo que han hecho en toda la historia. O sea, yo también acabo de grabar, para los que son Patreon, 3 podcasts distintos, y uno de los podcasts hablaba de un libro que justamente ellos decían que habían como creado la creatividad
eran los norteamericanos. Hoy no más. Sí, que ellos eran los culpables. Estadounidenses, por favor, no les digas norteamericanos. Es que México también es Norteamérica, pero son Exacto. estadounidenses. Y que ellos habían creado la creatividad después de la Segunda Guerra Mundial. ¡Wow! Yo quiero saber qué piensan los griegos de esto. Pero, ojo, el patrón es este. O sea, ellos toman, conquistan y lo apropian, ¿cierto? Sí, bueno. Ya. Ahora, obvio, no hay que generalizar, pero nos han demostrado que ese es históricamente su comportamiento. ¿Qué hay de malo en eso? Tú dirías, porque bueno, ya le puso Ikigai, entonces, ¿cuál es el rollo? ¿Por qué están haciéndola tanto de tos, como decimos en México? No es que la estemos haciendo de tos, es que cuando ya investigas, te das cuenta que efectivamente hay una práctica de Ikigai en Japón y entonces tuve que buscar referencias de japoneses. O sea, yo dije, no le voy a preguntar a una estadounidense cómo se vive el Ikigai. Sí, exacto. Me gusta porque no le puedes preguntar a Taco Bell qué es el taco mexicano. Exacto, no se puede. Es Taco Bell se apropia. Tienes que ir a la esquina y decir que es un taco. Sí, vete a un taquero en México y pregúntale o prueba un taco tú. Y no puedes preguntarle a Taco Bell qué es un taco porque es un mierdero. Entonces, todo lo que hacen prácticamente es un mierdero. Agarraron el Ikigai y lo hicieron un mierdero. No lo quería decir tan así, pero bueno, lo dijiste por mí. Sí, y ese Mark Wynn, recuerden su nombre, en lugar de Wynn es un Mark Luz, porque ya nos dimos cuenta, Mark, lo que estás haciendo. Mark Loser. Bueno, el punto de todo esto, ya dejemos a Mark Wynn vivir su vida en paz, es que el Ikigai no tiene nada que ver con este sistema capital de tienes que monetizar tus intereses y pasiones porque si no eres un bueno para nada, cosa que es como yo me sentía cuando era joven y me sentí así durante mucho tiempo. Era como, güey, no sirvo para este mundo, o sea, no estoy haciendo lo que se supone que debo hacer. Ahora, el Ikigai es tan Ikigai y con su propia práctica nos enseña que no han reclamado nada, pero sí han intentado decir, a ver, oigan, no se preocupen. Ese Ikigai que ustedes conocen no es el verdadero Ikigai. Y hay un autor, que espero estar pronunciando bien su apellido, según o no, porque no sé japonés, pero se llama Ken Moji. ¿Moji? Moji. Yo podría como Moji. Bueno, se escribe M-O-G-I, Ken M-O-G-I, Ken Moji, como sea. En 2017, él, siendo japonés, entendiendo la cultura japonesa, dijo, a ver, voy a hacer esta propuesta o este libro en donde voy a explicar desde mi perspectiva qué es en la práctica de un japonés el Ikigai. Y él además tiene un instituto donde enseña estas prácticas y cuando te metes a la página de su instituto hay un diagrama de Venn que dice, este no es el Ikigai. Wow, me encanta que lo estés señalando, Fer, si me permites colocar una referencia. Este libro ya es de los 2000, ¿cierto? En 2017, 2017. Sí. Es reciente. Hay un libro de 1966. Ah, claro, por supuesto. Déjame solo lo referencio. Gracias por mencionarlo. Se llama Sobre el Ikigai. Lo escribió una psiquiatra japonesa, Mieko Kamiya, es su nombre. Y ella sí hace busca ancestralmente de dónde viene el concepto y no encontró un autor intelectual porque inclusive el Ikigai es tan abierto y tan libre que inclusive interpretarlo mal es muy Ikigai. O sea, que está muy exonerado ya nuestro amigo Loser, quien hizo... Sí, como que el Ikigai no exige que tengas un Ikigai. No lo exige. Y después de haberlo estudiado, después de ver de dónde fue donde se populariza esta filosofía popular, porque en eso se convirtió, sucedió por ahí del periodo del Heian en 794, en el año 794 a 1185. Eso fue como el momento donde esa filosofía tuvo un momento efervescente. O sea, ancestral esta muy cosa. ancestral, y eso se convirtió como parte del lenguaje y la mentalidad japonesa durante todos esos siglos. No es una invención de un solo pensador. El Ikigai se ha encargado de que nadie se apropie de sí, es tengo una la verdad. Construcción colectiva. Exacto. Es como aquí en México tenemos como ciertas cosmovisiones y no es como que eso pertenezca a una persona. Se ha ido construyendo con lo social, con la palabra, con el intercambio, ¿no? Como Sí. ocurre con las filosofías
filosofías. Ahora, este libro de Camilla del 66 sí siembra las bases y sí es considerada una obra fundamental sobre el tema de Ikigai, porque lo que hizo es poner toda la perspectiva psicológica y existencial y la diferenciación que tiene entre la simple felicidad y lo que es el Ikigai. Perfecto. Gracias por mencionarlo. Me parece muy atinado. Ahora, vámonos otra vez al presente, bueno, al 2017, donde se escribe este libro que se llama El pequeño libro del Ikigai. Libro que por supuesto ya me devoré porque además es precioso de leer. Es como una poesía eterna, es una poesía constante. Y hay 5 pilares, de acuerdo con este autor, Ken Mogi, hay 5 pilares para practicar el Ikigai. Entonces, ser humano, si tú te sientes como yo en algún momento me sentí, si estás perdido y dices, es que no sé qué estoy haciendo con mi vida, no sé cuál es mi propósito, y es que a mí, insisto, todo esto vino de esta investigación, el propósito me parece algo con lo que hay que ir con cuidado, porque no hay un solo propósito, y que este sistema te obligue a buscar algo que nunca vas a encontrar, me parece malévolo. Sí, sí lo es. Pero entonces, vamos con los 5 pilares. El primero es empezar desde lo pequeño. Y aquí el autor presenta un concepto que él mismo dice, es que esto no lo puedo traducir al inglés. El libro está escrito en inglés. Y el concepto es Kodawari. Y él dice, es que no lo puedo traducir, pero si tuviera una traducción es como un compromiso o una insistencia. Y entonces el Kodawari no es que vas a alcanzar, y por eso este primer punto o pilar es empezar con pequeño, porque no es que vas a alcanzar un éxito, una cima, un premio, un reconocimiento, sino que con tu constancia, con tu insistencia cada día, estás construyendo desde lo pequeño esa vida, ese propósito, ese significado. Entonces, este primer pilar nos habla de eso, de cómo, incluso pone el ejemplo de que en Japón existen un montón de pequeños restaurantes chiquititos que justo practican esto. No es que quieran ser el restaurante con más comensales del mundo o que 1000 sucursales o franquicias, es con lo pequeño. Porque eso le da propósito a ese ser humano. ¿Sabes? Me recuerdo mucho cuando tú y yo estábamos buscando un orden fundacional a nuestra práctica creativa y recurrimos a un video de un japonés, claro, que tiene su pequeñísimo negocio de sushi y su disciplina de todos los días de pararse a las 4 de la mañana o antes e ir al mercado de los pescadores, porque esa hora es cuando están regresando de toda la pesca, e ir él oliendo, tocando, seleccionando el pescado que va a servir ese día en su restaurante. Él no administra un gran refrigerador para guardar toneladas y toneladas o kilos y kilos de pescado. Él selecciona todos los días en la mañana y cuando la selecciona con ese amor, porque es increíble cómo trata con tanto respeto a ese ser vivo que todavía tienen. Muchos de los pescados que están en ese mercado no están muertos, o sea, siguen siendo peces, porque los tienen en su estado, en agua de mar que acaba de ser extraída, y todavía él puede decir, lo quiero y lo mira con cuidado, y ¿sabes? Todo este respeto, que ojo, son estos pequeños detalles, eso es el empezar pequeño, porque no es que sea pequeño por miserable, sino que es pequeño porque parece un gesto simple, pero lo es todo. De hecho, qué bueno que comentas esto del restaurante, porque también el autor, siento que esto es un viaje a Japón, porque te explica un montón de cosas de la cultura japonesa. Y pone que muchos restaurantes tienen algo que llaman Kodawari no Ippin, que es un platillo signature, o sea, un platillo insignia, del cual el dueño del restaurante está muy orgulloso porque mezcló específicamente ciertos ingredientes que están en esa región y que tomó tiempo preparar este platillo. O sea, ¿sabes? No es un fast food, es
tomó tiempo de cocción, de elegirlos, y además es una forma de presentarse contigo en su región, de este es mi país, esta es mi gente, sí, ¿no? A través de un platillo. Es que me imagino como, este es el platillo que mejor me queda y que le rinde no solamente tributo a mi forma de ser, sino también de estar en esta región. Entonces, tú estás probando una interpretación de un local en el que no sabes, por ejemplo, voy a poner una historia, no sabes qué significa la sal en su vida, pero resulta que este platillo juega con esos elementos o los elementos que haya seleccionado él para crear ese platillo y que no está disponible como réplica en ningún otro lugar. Como tú dices, es signature, es un platillo que solo vas a encontrar en ese lugar. Y cuando lo comparas, Fer, porque aquí ya empiezan las comparaciones, o sea, claramente lo que conocemos del pensamiento de Ikigai está occidentalizado. Totalmente. O norteamericanizado. O colonizado. Estadounidizado, ¿no? Y yo diría, si tú estás basado en estas 4 y ha funcionado para ti, no hay bueno o malo. Qué bueno que sí funciona para ti. Para nosotros no funcionó. La razón que no funcionó es que no nos hacía sentido hasta ahora. Yo también estoy cayendo de 20 ahora mismo que eso no hace match. Pero no está mal, inclusive si sí te funciona, criticar esa forma. Porque déjame decirte una cosa, Fer. Como está occidentalizado, y por ejemplo tú cuando piensas en McDonald's, claramente si platicas con la gente de McDonald's te van a decir, John, esto es una porquería, esto no me funciona. Pues claro que no, porque tú estás pensando en magnificar, en hacer que esta hamburguesa la pueda hacer en el menor tiempo posible, con el menor ingreso posible de la calidad de alimentos para tener el máximo de rentabilidad, que es exactamente lo contrario a lo que está pasando con la filosofía Kodawari, que es, no, espérate, aquí se toma uno su tiempo. Esto no es un plato que me urge terminar, es un plato que voy a ir descubriendo a lo largo de mi experiencia de vida. Entonces, puedo definir, y ya te he dado el micrófono, que el Ikigai reside en el reino de las pequeñas cosas, en el tomarte el tiempo. De hecho, te estás adelantando, porque apenas vamos en el pilar 1, que es empezar desde lo pequeño, y este que mencionas es el pilar 4, pero vamos poco a poco. El segundo, que me parece... o sea, todos son preciosos e importantes, pero el segundo me parece una locura y es liberarse. Y de verdad, o sea, cuando yo estaba leyendo esto, es como, sí me liberé ¿de qué? De ese peso que sentía durante muchísimos años de tienes que ser el mejor, triunfar, cumplir, performar, hacer, ¿no? Y que durante mucho tiempo de mi juventud, como que me atosigó, o sea, me la creí, me la compré, fue como, sí, pero este es al contrario, te dice, suelta. ¿Qué tienes que soltar? Pues soltar el peso, soltar las cosas que te lastiman, liberarte de estos prejuicios o estas creencias y concentrarte realmente en las cosas que te hacen sentir bien. Y cuando dices sentir bien, de hecho hay un capítulo que se llama The Sensory Beauty of Ikigai, que cuando dice te hacen sentir, o sea, es sentir con todos tus sentidos, no Exacto. Nada más sentir en tu corazón. O sentir desde un punto de vista racional, que mucho de esto vamos a platicar para los Patreon, qué significa. Mientras hablabas, Fer, se me ocurría un término que tal vez el mundo occidental sí pueda abrazar y les va a dar muchísimos celos cuando entiendan la definición. MBF. El MBF, porque les encanta a ellos hacer estos acrónimos, es Multi-Billionaire of Freedom. MBF. ¿Sabes? A lo largo de estas semanas y meses, mucho de nuestra gran discusión, Fer, era de ¿Qué sí estamos logrando? ¿Qué cosas podemos reconocer de lo que estamos pasando en nuestras vidas en este momento? Y una de esas cosas es que somos absolutamente libres. Somos multibillonarios en libertad. Y de repente, haciendo la analogía, porque en este podcast lo hemos dicho varias veces, de repente el sistema, de hecho no de repente, siempre el sistema es asimismo una trampa contra los que sí funcionan en el sistema, porque de repente te hace funcionar en el sistema con sus reglas, pero al mismo tiempo, mientras más funciona, más esclavo eres del mismo sistema. Por lo tanto, los multibillonarios del mundo no tienen nada de riqueza de libertad. Pareciera que pueden comprar lo que sea, pero no pueden comprar libertad, porque están amarrados
a todos sus compromisos que los llevaron a ese estatus de billionaires o multibillionaires o el estatus de poder que tienen y ya no pueden dar un paso atrás. Entonces creo que empezar pequeño, que es la 1, y el pilar 2 de liberarse, obtener libertad, eso es Ikigai. Ahora, la libertad acá es que es la aceptación del ser, lo cual me parece también una locura, porque, y aquí insisto, comparto mi ejemplo, en el que yo le decía a John hace unos meses de, oye, es que sigo teniendo en el fondo esta cosquilla de no saber realmente la cosa específica que me gusta o que me llena. Tengo más bien muchas cosas y me siento indecisa. Y John me dijo, pues quizás esa indecisión es tu manera de habitar este mundo. Y en ese momento sentí una paz tremenda, misma paz que sentí cuando leí este pequeño pedazo de libro donde dice que cuando tú te aceptas tal cual eres, en este caso es, si yo acepto que transitar la incertidumbre es mi estado natural, entonces suelto la idea que es ilusoria, como todas, de querer tener una cosa específica que atrape totalmente mi atención y solo aceptarme y ser feliz con eso. Y ante eso lo uno con una serie de cosas y vivencias que han pasado los últimos meses, donde yo desde muy niña fui diagnosticada como una persona de alta capacidad. Y no lo digo desde, ya sé que además el término es horrible porque suena como que, oh sí, yo me estoy haciendo la más lista, ¿no? Pero no. Y es un también trastorno de, pues sí, como que mezcla varios elementos de hiperfoco o déficit de atención, es decir, se manifiesta de muchas maneras y pertenece a estos espectros de divergencia. Entonces hace poco encontré una doctora que explica exactamente qué se siente ser una persona con estas características y me hizo sentir una paz porque durante todo este tiempo yo tuve que lidiar con eso de una manera, vamos a decirlo así, sin asistencia oficial, vamos a llamarlo, ¿no? Fui yo ya que siendo grande busco este camino y trato de buscar respuestas. ¿Pero por qué digo eso? Porque esa es parte de la aceptación. Si tú no comprendes realmente quién eres, si estás padeciendo de ciertas cosas que te indican o muestran que eres una persona neurodivergente o que eres una persona simplemente distinta a los demás, es algo en lo que tenemos que poner atención, es algo en lo que tenemos que poner foco, porque solo en ese conocimiento puede venir la aceptación y entonces en esa aceptación la libertad. O sea, es un proceso que yo veo así, como autoconocimiento y en ese autoconocimiento la aceptación y en esa aceptación encuentras la libertad, no antes. Para mí este segundo pilar es imprescindible. Y la aceptación también es renunciar a la narrativa propagandística que el sistema constantemente nos quiere vender. Y te está bombardeando a través de todos los medios posibles. De las redes sociales. De tu familia mismo. O sea, es un hecho de que el diseño de tu familia, en términos de cómo culturalmente definimos la familia, piénsalo. ¿Por qué todo el tiempo nos están diciendo que este es el diseño nuclear de una familia? Porque le interesa al sistema seguir procreando nuevos seres humanos controlables que sigan el plan que se les diseñó. Como enamórate de alguien, ten hijos, procréate, endeúdate con casas, endeúdalos a ellos, enséñale lo mismo, llévalo a los mismos lugares y que repliquen eso generación por generación. O sea, claramente es un diseño para mantener el sistema. Aquí la pregunta es, espera, ¿esto te hace sentir libre o no? Si eres feliz con el guión, pues entonces está bien, ese es tu flujo. O sea, lo que hace Ikigai es que no te dice, bueno, malo. Es como, no, pero sé consciente de. O sea, obsérvate, velo, siéntete. ¿Está correcto para ti? Ok, disfrútalo al máximo. Pero hay personas que solo están siguiendo el guión en espera, no sé, de que al final del guión, cuando diga la obra fin, alguien les dé un aplauso y solo está la muerte. Y eso
eso es duro porque cuando llegas a ese momento y te das cuenta que cometiste un error, el sistema ya te diseñó inclusive la respuesta al error para que no te sientas mal, y es la creencia a algún dios mágico que te haga sentir bien y que estás bien con la vida. Pero nunca estuviste bien contigo. Entonces, el Ikigai no te dice, te lo repito, qué está bien o qué está mal, pero si no tienes libertad bajo las condiciones que tienes, difícilmente vas a tener Ikigai. Ahora, viene un tercer pilar que es precioso también: armonía y sostenibilidad. Y no la sostenibilidad tan occidentalizada de productos verdes ni nada de eso. Y que ya abandonaron, también ya es un hecho de decirlo, ya se abandonó. Bueno, no esa sostenibilidad, sino la sostenibilidad real de cuando tú performas al 200% todos los días, eso no es sostenible. Para ti nada, o sea, te vas a morir. Entonces, hacer cosas, vivir cosas, apreciar cosas, descansar, de tal manera, por eso dice el primer pilar, pequeñas cosas, porque cuando tú comes pequeños bocadillos, puedes comer varias cosas y disfrutar de la vida. Pero si tú te agarras la vida como un banquete y te atragantas, no puedes comer de todo. No puedes comer para siempre, o sea, no puedes comer tanto, no puedes comer... Te enfermas, etcétera, ¿no? Haciendo esa analogía es lo mismo acá. La sostenibilidad tiene que ver con que cada cosa que practicas, además de darte libertad, como ya lo dijimos, sea sostenible en el tiempo, que realmente la puedas sostener, que vaya alineada a tus valores individuales, a cómo te hace sentir, y a eso se refiere con la armonía y la sostenibilidad, como una danza. Déjame pongo unos colores de definición sobre la palabra armonía. Armonía no significa que todo va para bien. Algo armónico es que tiene un equilibrio entre lo bueno y lo malo. Déjame me explico. A veces tú y yo, Fer, cuando tratamos de definir, hoy ya lo tenemos mucho más claro, qué significa el equilibrio, qué significa ser armonía. No significa que todo el tiempo tienes una sonrisa y que sientes que la vida te está sonriendo. Así como el universo tiene armonía o este planeta tiene día y noche, no puedes parar el día, no puedes parar la noche. Están armónicamente sincronizados en un movimiento en el que tú y yo habitamos armónicamente en esas condiciones. Entonces, si tú eres un ente de sol y dices, ay, mi felicidad completa sería que siempre saliera el sol, pues no, mi ciela. En el equilibrio hay sol y hay oscuridad. Entonces, en tu vida, para estar en armonía, no es que todas las cosas te salgan 10 y te den estrellitas por todos lados. Está el equilibrio. Así como haces cosas y luego te vas a dormir para recuperarte energéticamente, eso es armonía. Entonces de repente nos vendieron la idea, Fer, de que todo el tiempo teníamos que estar en búsqueda del happiness. La verdad me parece súper tóxico todos los que venden happiness y no se han dado cuenta que el equilibrio es importante. Y no vas a lograr el happiness, no existe. No va a haber un estado permanente. Un estado, sí. Y sobre todo ningún happiness exponencial. No hay manera. Pero sí hay armonía. Y la armonía está en aceptar el momento en el que te toca sonreír y el momento que te va a tocar llorar. Y que son dos cosas que no puedes evitar, pero sí puedes ver. Y puedes entonces dejarte experimentar en el estado puro de la felicidad como en el estado no puro de la felicidad. Y entonces vivirla en ese flujo de vida. De eso habla la armonía, de cómo coexisten todos los elementos que van a integrar tu vida y logras entenderlos, apreciarlos, vivirlos, aunque duelan algunos de ellos, y luego aprender de ellos para seguir nutriendo tu vida. De eso va la armonía. Y él pone algunos ejemplos, por ejemplo, la hora del baño en Japón. En Occidente, bañarse es rápido, o sea, te metes al baño, haces lo que tengas que hacer, te tallas, te lavas el pelo, lo que sea, y te vas, ¿no? Y él pone el ejemplo del baño japonés, en donde utilizan una madera específica que se llama hinoki, utilizada en los baños, que se combina con la piel pelada de la naranja yuzu, y que hay todo un ritual porque para ellos el propósito de un baño no es solo limpiarse, sino relajarse. Ya. Y muchas personas practican el baño al aire libre, es decir,
se bañan en la naturaleza y es muy popular, por ejemplo, en zonas como onsen, que son aguas termales, y en zonas urbanas es muy común tener a la naturaleza siempre al interior para llenar un espacio de lujo y comodidad. Entonces, como él pone ejemplos, y pone otro, por ejemplo, que dice que se encuentran pinturas del monte Fuji en las paredes de los baños públicos. Imagínate esa belleza. Ajá, entonces a eso se refiere con sostenible, que cada cosa está impregnada de esta belleza, que no solo es porque hay que hacerlo, sino es porque hay que sentirlo, habitarlo, ¿no? En tu comparativa que pusiste es que dijiste 2 veces Japón. O sea, comparaste Japón contra Occidente, ¿cierto? Sí. En el Occidente nos bañamos lo más rápido posible porque ya te tienes que salir a tomar el camión para que te vayas corriendo a tu oficina o lo que tengas que hacer. En Japón se toman su tiempo. Sí, exacto, me equivoqué, pero sí, exacto. Me refiero que Japón se toma su tiempo y para ellos el propósito del baño no es solo limpiarse, sino contemplar, estar, ser, etc. Entonces, ahí la armonía, o sea, en el balance de las circunstancias, de la cotidianeidad, y que, ojo, como que eso también es sorprendente. O sea, no necesitamos tener al Monte Fuji, sino en cada cosa que tú sí tengas en tu lugar donde estés, o si vas en el transporte público, donde estés, tu mente sea un espacio seguro en el que puedas estar y habitar. Ahora entiendo por qué, por ejemplo, Fer, existen todos estos jardines tan maravillosos en Japón, ¿no? Porque la gente realmente va a estar en armonía. Cuarto pilar, tenemos el disfrute de las pequeñas cosas, que es lo que habías tú platicado anteriormente. ¿Qué querías decir de esto? Porque te me adelantaste con mucho entusiasmo. Pues que estaba entendiendo entonces que el Ikigai estaba en el espíritu de todas las cosas pequeñas. Desde que te levantas, por ejemplo, no me he quitado en la cabeza algo que me dijiste a lo largo de las últimas 2 semanas, que amas levantarte en la mañana, a eso de las 6 de la mañana, abrir la ventana y a esa hora que de este lado del planeta donde vivimos en Querétaro ya hay sol, el sol de la mañana comienza a emerger, pero se siente el fresco del día y entonces tú te vuelves a acostar y miras el cielo. Eso es un placer, eso es una cosa pequeña, gratuita, que está ahí, que está dado en simplemente abrir la ventana y observar, pero que esos minutos en los que tú te estás ya despertando realmente, o sea, tu cuerpo está comenzando a decir bienvenida a la vida nuevamente, tu primera imagen y tu primera emoción es el cielo. Entonces aquí nos pone cientos de ejemplos, todos preciosos también, de esas pequeñas cosas que tú puedes disfrutar. Por ejemplo, dice que en Japón hay una costumbre de tomar algo dulce a primera hora de la mañana, tradicionalmente con té verde, y que eso hace que las personas lo primero que hacen al despertar es darse ese gusto, ese placer de disfrutar eso que les gusta. Y pone muchos ejemplos de cómo él, por ejemplo, solía tomar un tren a las 6:20 de la mañana para irse a la universidad a estudiar, y se sentaba siempre en el mismo vagón y siempre obviamente había caras conocidas, y para él lo notable y alentador era que todas las mañanas varios oficinistas jugaban juntos al shogi, que es un ajedrez japonés, disfrutando el trayecto al trabajo. O sea, es que vean, por eso les decía, esto no es Japón. O sea, hay que aprender que nosotros estamos inmersos en otra cultura. Claro. Pero ¿qué sí podemos tomar de esto? O sea, no nos vamos a poner a jugar ajedrez japonés, no. Pero ¿qué sí puedes hacer mientras vas en el transporte? El café de la mañana, el buenos días, el beso a tu hijo, a tu esposa, el cosas olor. Que ya damos por sentado, sí, y que hacemos de manera autómata. Y lo haces de manera autómata porque en nuestra cultura, en el contexto en el que estamos parados, el valor, no de las pequeñas cosas, el valor, el único valor en el cual se te aplaude es tu éxito financiero personal que tienes. Y nada más. Y es duro. Bueno, si estás en el trabajo no se aprecia eso, se aprecia tu tiempo y No, pero como cultura,
Aunque seas muy bueno de trabajo, si no te va bien, si no tienes un coche, si no, ¿sabes? Todo Claro. eso muéstrame tu éxito financiero personal y lo demuestras a partir de la ropa, ¿sabes? En lugar de las cosas que se importan. Porque todo eso ya va por default y es más, lo ignoras. Checa el contraste, ¿no? De uno contra la otra. Es brutal. Y finalmente, estar en el aquí y el ahora. Debo confesar que desde hace tiempo que estoy inmersa en diferentes corrientes filosóficas por propio interés, había algo que chocaba conmigo y obviamente es mi parte prospectivista, donde yo les acusaba a todos los corrientes filosóficas de sí, todo muy bien estoicos, pero necesitan pensar más en el futuro y así cada una de las corrientes. Pero por fin alguien me supo explicar de una manera tan sutil, tan poética, tan bonita, cómo el estar presente en el aquí y en el ahora no es el YOLO, no es de, ay, me vale el futuro, sino es estar consciente de tu pequeñez. Estar consciente de que solo estás aquí un suspiro. Y por lo tanto, si bien en mi caso, al ser prospectivista, puedo visualizar o previsualizar y anticiparme a ciertas situaciones, pues para poder llegar a esas situaciones, como se conoce, mi futuro deseable, necesito disfrutar el hoy, porque en el hoy se está construyendo ese futuro, ¿no? Y lo explica de esta manera, en donde este punto se refiere totalmente a lo efímero. Y como todo es efímero, incluyendo el Ikigai, pues lo mejor que podrías hacer es estar en el aquí y el ahora. Y para él, y lo dice claramente, este es el más profundo de los 5 pilares. Porque en Japón tienen como esta idea de que pues todo merece ser vivido, contemplado, experimentado, etcétera. Como ya lo dijimos, incluso el baño o los baños, etcétera. Entonces, como todo importa, hasta las pequeñas cosas, no hay esta culpa de debí haber hecho más, porque incluso regresando a la comida, no hay un debí haber comido más, porque sabes que cada bocado que comiste lo disfrutaste a su máximo, a su máxima expresión. Déjame me detengo ahí, porque creo que tengo algo más profundo que lo que estás diciendo, Fer. Pero déjame trato de defenderlo porque lo estoy combinando ahora. También le he dedicado mucho tiempo para entender eso. Me voy a tener en ese ejemplo de el bocado. ¿Cuántos de ustedes, queridos podescuchas, están disfrutando en este momento o han disfrutado y recuerdan exactamente la sensación de la comida que comieron? Exacto, a eso me refiero. Estamos dejando estos momentos que consideramos banales, como comer, y no es nada banal comer. Es un acto absolutamente brutal de sensaciones, emociones, temperaturas, y además te vuelves a llenar de energía que utilizas en otro lugar, que comemos, Fer, y estamos viendo YouTube al mismo tiempo, en lugar de sentarnos a comer y admirar y disfrutar y ver nuestras glándulas cómo se excitan de ver todas estas emociones y colores y sabores explotando en tu boca, y dejamos esos momentos porque ya los consideramos absolutamente innecesarios, infravalorados, etc. Cuando hablas de el poder de la hora, estoy leyendo un libro que se llama justamente así, El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Estoy leyendo los primeros capítulos y tiene todo que ver con esto que habla el Ikigai, Fer. Si me lo permites explicar, voy a ser muy, muy breve. En el poder de la hora, habla de que tú todo el tiempo estamos entrenados, y lo voy a explicar mucho más a profundidad con la gente que está en Patreon, de una mente que piensa. Piénsalo en tu mundo, todo el tiempo estás pensando. Y en el poder de la hora, así como está el yo que piensa, está el yo que no es mente. Y sé que para ti es difícil decir, ¿cómo? El yo que no es mente, ¿qué hace, John? El yo que no es mente justamente es el que está disfrutando el presente
sin racionalizarlo todo. Y que está explotando en los colores, los sabores, las emociones que tu otro yo que está pensando, está dejando pasar. Cuando tú logras encontrar el flujo entre esas dos mentes, entre esas dos yo que eres, porque al final es la integridad, el yo que piensa irracional y el yo que solo conecta, cuando logras entender el flujo, estás conectado al presente. Que eso tiene todo que ver con lo que se menciona en el libro ya casi hacia el final, en donde hablan de los niños. Y dice, a ver, todo esto que hablé en el libro, como el ejemplo más claro de quién tiene o vive el Ikigai, pues son los niños. Porque un niño no está aún atado a ninguna profesión, a un estatus, a nada de esto. Está experimentando, lo espera todo, lo vive todo, está dispuesto a todo y lo disfruta todo. O sea, tú le puedes dar a un niño una caja y va a jugar, porque no está esperando, ay, no me compraste el juguete Max Steel 8000. O sea, sí, en su mundo racional es como, uy, no, esto no es una nave. Pero en claro. Su yo mágico, el que no piensa, no racionaliza, es como, esto puede ser una nave. Claro. Y se mete dentro de la caja y vive la fantasía de estar dentro de una nave. Entonces, justo tocan en el libro eso, que un niño tiene esta liberación personal al máximo y a través de esa liberación se permite experimentar y estar jugando en la lluvia o en el pasto o en la tierra y no tiene estos límites, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con lo que tú dices al final, es tener esta conciencia, y esto lo repiten mucho, de hecho usa mucho la palabra concienzudamente, que es justamente con conciencia disfrutar cada episodio y momento de tu vida posible al máximo. En primera, porque evidentemente puede ser el último, como siempre, pero además porque es una vida que merece ser vivida. O sea, ya estás aquí, ¿no? Es como, pues ya estás aquí, disfruta entonces cada cosa al máximo. Y ojo, no se trata de romantizar y decir, ¡ay, qué precioso todo! Y ahora voy a ver el mundo como un campo de lavandas. Sino se trata de estos placeres, de estas circunstancias, de estas situaciones en las que no necesitas encontrar lo que amas, lo que te apasiona, para qué eres bueno y por qué te van a pagar y performarlo al máximo y triunfar en la vida. No. A lo mejor solo necesitas ser y estar conscientemente. Y disfrutar lo que ya tienes. Porque ya está aquí. Y es bello. Obvio, evidentemente muchos de ustedes deben estar pensando, ay, sí, qué conformista ante la vida. No. Yo no estoy diciendo de que apagues tus deseos y apagues tus sueños y que dejes de levantarte todos los días y que te emocione los retos que estás encarando. No. Pero honestamente estamos perdiendo foco en dónde está lo importante. Y no está en el timeline de tu TikTok. No, tú lo sabes. Estás metido en una espiral donde dices no tengo tiempo, pero ¿cuánto tiempo desperdicias en estas pantallas? Es una espiral y tú lo sabes. Y el Ikigai que seguiste desde el punto de vista occidental, donde hiperproductiviza el ser, sabes que va mal. Y estas son unas nuevas ideas que te pueden ayudar a borrar cosas, ya ni siquiera a aumentar cosas. Creo que estamos llegando a un punto en donde hay que deshacernos de la carga que no nos está funcionando y nos está drenando. El Ikigai, que tiene que ver con regresar al origen, el Ikigai original, nos está diciendo, no va de más, no va de productivizar, no va de que te paguen, va de que tú lo veas. ¿Cuáles son esas cosas que realmente alimentan tu ser y que ya están aquí? Como Fer lo hace en las mañanas, ver el cielo. Y luego tenemos la fortuna de escuchar los pajaritos todavía en nuestro lugar y de repente, y es wow, hay pajaritos. O de repente donde había pasto seco y llueve un mes entero, se llena de flores y pasto. Ves la vida. Esas cosas que te asombran, ese flujo, ese flow, y no desde el lado productivo, sino el flow de lo que es la experiencia de vida. Es lo que el Ikigai está dándonos de nuevo. Y Fer, cuando tú trajiste esta pregunta de, oye, ¿sabes que el Ikigai no existe? La verdad es que no existe. Fue otra idea más inventada por un mundo que está tratando de hiperproductivizarte
haciéndote o robándote las cosas que realmente valían la pena, y que el Ikigai siempre nos dijo, pues si eso es lo que a ti te da placer, pues vas. Pero ¿te está dando placer? ¿Te sientes lleno? ¿Sientes que tu propósito al hacer estos 4 círculos te llenó? Entonces corrígelo. Si sabes que la respuesta no es como, sí, bien, corrígelo. Y probablemente regresar al origen sea la respuesta. Para mí, y ya para cerrar este momento del Ikigai, ha sido un gran descubrimiento y sobre todo un gran aliciente y un gran contraste de ver cómo somos tan distintos en términos de Oriente y Occidente, y de cómo también el propio autor reflexiona sobre muchas cosas que ya también están cambiando en Japón. O sea, que por ejemplo, algo que dice es que la gente está dejando de tomar té y tomando más café, y el café te habla de cultura occidental, de rapidez, de servir inmediatez, porque los tés requieren otro proceso y otro ritual para tomarse, ¿no? Y él habla de estos contrastes, pero al final lo que él dice es que algunas personas que le preguntan, oye, pero ¿por qué entonces los japoneses son como muy clavados de, tienen este arte de pegar cosas que se rompieron, tienen este arte de hacer cosas de papel, origami, ¿no? Es como, pero ¿por qué hacen todo eso? Y él dice, es que cuando tú tienes Ikigai, cuando disfrutas tan conscientemente las cosas, es muy fácil. Y eso me dejó pensando, y esto no tengo respuesta, solo es algo que me puso a reflexionar y lo dejo en la mesa para cerrar. Es muy fácil que busques la calidad y la belleza. Porque como ya estás tan en sintonía con la armonía y como ya estás tan satisfecho y pleno, el siguiente paso es la perfección. Entonces, por eso es que han desarrollado tantas técnicas y tantas cosas. Por la práctica del Ikigai. Pero no la perfección obsesiva de la perfección perfecta. Lo veo más como, tú lo mencionaste y se me venía la frase, cuando tú desarrollas una disciplina o una práctica de algo, el siguiente salto es elevarlo a arte. Cuando una civilización ha elevado a nivel de arte algo, hay que prestar atención, porque encontraron que la perfección no se trataba de producirla de manera perfecta en su estética, sino de encontrar la perfección en el significado de hacerlo de la forma más simple. Uh-huh. Y si una taza ya estaba creada y solo faltaba volverla a pegar para que sea una taza funcional, no tenías que fabricar otra taza. Aunque hayas perfeccionado tu forma masiva de crear tazas y que cuesten $1 en IKEA, ¿no? Sino que solo lo tomes y te tomes el tiempo de volverla a pegar. Sí, que esto es lo que ellos llaman kintsugi, ¿no? La Así técnica. es. Sí, habla muchas cosas. Yo, la verdad, recomendaría este libro. Es un libro muy fácil de leer, insisto, en términos de que es muy amigable. Te cuenta también su experiencia, también contrastando él mismo viviendo en Estados Unidos, conociendo estadounidenses. Y me pareció bien interesante, muy moderno en muchos aspectos de lo que está pasando. O sea, vamos, el libro tiene muy poquitos años, es de 2017, ¿no? Y también muchos descubrimientos, muchas comparaciones en donde él pone ejemplos de 1118, pero también te pone ejemplos del 2017. Entonces, como esta ambivalencia me llamó mucho la atención, me gustó mucho, lo disfruté y sobre todo me dio paz saber que el Ikigai no es lo que creíamos que era y es algo más profundo que tiene que ver con un disfrute máximo de la vida en las pequeñas cosas que se presentan. Esto es Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Feridel, así casi se consumió la hora completa y tenemos en el guión, en la agenda, una cantidad de temas brutales que pues ya no va a dar oportunidad de hablar. Yo creo que podemos por primera vez en todos estos años hacer parte 2 de este tema, porque lo que íbamos a hablar sobre The Bear o El Oso, la serie, tiene todo que ver con este tema de el propósito. ¿Sabes qué, Fer? Mejor sí hagámoslo.
y conectamos estas dos y ya con los Patreon vemos esta última parte que conecta los últimos 3 elementos. Así que hablemos del oso. Desde su estreno en la primera temporada hemos dicho que El Oso es una de las mejores series de nuestro tiempo. Y no por exagerar o por, no sé, sensacionalistas, sino realmente el cómo está diseñada, y hablo en todos los aspectos de diseño, cómo está fotografiada, cómo está narrada, cómo está escrita, cómo está actuada, cómo está vivida. Es una locura. Pero específicamente esta última temporada tiene todo que ver con este tema del Ikigai, que ojo, el Ikigai, el propósito, no es un símil, porque ya vimos la diferencia occidental contra oriental, pero sí que está relacionado con la esencia de qué es lo que estoy haciendo aquí en esta experiencia de vida. Y para mí esta última temporada tiene todo que ver con ese cuestionamiento, con cómo lo que tú estás apasionado te puede matar. Te puede matar. Y eso me hizo recordar una frase que muchas personas repiten, bueno, como muchas cosas que repetimos sin preguntarnos, que encuentra algo que ames y haz que te mate, ¿no? Claro. Suena muy bien cuando tienes 20 años y dices, como, wow, esto que dijiste es tan profundo que te amo, ¿no? Pero cuando tienes 40, dices, no, espérate. Sí, o sea, encuentra algo que ames y que te mate, es como, ajá, no sé si quiero eso, o sea, y creo que la serie explica muy bien qué pasa cuando encuentras algo que te apasiona y realmente al punto de que puede matarte, y cómo pasas por encima de ti. Y aquí es donde quiero introducir el tema ya concreto del propósito. La palabra propósito está compuesta de 2 elementos, pro y positum, que es lo que pones delante. Eso es lo que significa realmente, lo que pones delante. Y para mí esto es un tema no solamente de la terminología o el significado de la palabra, sino realmente me hace preguntarme qué estoy poniendo delante, porque ese es el propósito. El propósito no es para lo que naces, es lo que tú pones delante, incluso de ti, para alcanzar, lograr, tener, triunfar o como tú le llames. Y el personaje principal de la serie tenía al inicio una razón de ser, una razón por la cual cocinar. Y básicamente esa razón era tan simple y sencilla como hacer felices a las personas, incluso en sus días de mierda. Esa era básicamente su intención. Ese es el elemento puro de por qué se dedicó a cocinar. Pero de repente, en este mundo, y sobre todo en el mundo gastronómico, que digamos que es como el nivel de performance elevado a no sé qué potencia, pues cuando empieza a meterse y a encontrar técnicas y a querer ser perfecto y querer ser el mejor chef, pero además tener el mejor restaurante, pero además el mejor platillo, pero además la mejor estrella. Ajá, y de repente se llenó de estas ideas en donde el propósito, lo que él puso delante de sí mismo, fue tan grande que le llevó a odiar lo que hacía. O sea, al lado opuesto. A ya no disfrutarlo, a sufrirlo, a padecerlo, a llorarlo, a odiarlo, a decir, no soy suficiente para esta profesión, no puedo seguirme dedicando a esto, me está matando, me está haciendo daño. Excluyó a su familia, se excluyó a sí mismo, trató mal a las personas, alejó a las personas, porque estaba pasando por encima de todo y de todos, porque esto que él estaba poniendo delante era lo suficientemente grande, pero al mismo tiempo tóxico, como para invisibilizar lo que realmente él en el fondo quería y transformarlo y tergiversarlo en algo más, que ya no era realmente lo para lo cual él había comenzado ese proyecto llamado El Restaurante del Oso, ¿no? The Bear. Y para mí ese es un ejemplo claro de lo fácil que es perderse en la vida. O sea, lo increíble de esta serie es que dices, yo he estado ahí, aunque no me dedico, no soy cocinera, no soy chef, pero yo he estado ahí, en ese momento donde haces una ruptura contigo y dices,
es que ya no quiero hacer más esto a lo que me dedico, me está matando, me está lastimando, me está haciendo daño. Pero creo que en el fondo es porque el propósito, y aquí es donde se me hace malévolo, es algo siempre que está fuera, es algo siempre que hay que alcanzar, es algo siempre que hay que obtener, no es algo que ha sido dado, no es algo que nace de ti, de tu entraña, de tu intención, de tu verdadera esencia, de lo que realmente te mueve o de tu ikigai, sino más bien nace de algo que debes lograr, algo que está fuera, que está externo, que tú debes tomar. No una construcción, no un cultivo del día a día, no un cuidado del día a día. Y para mí esta serie fue brutal por eso, porque nos llevó, además lo supieron contar de manera excelsa, desde la primera temporada hasta ahora, cómo él se fue degradando. Vivimos esa degradación con él, lo acompañamos en ese hundimiento y no hicimos nada, ¿no? Como espectadores, o sea, y era, ¿cuántas personas están así en su día a día? Personas que quieres, personas que conoces, que ya no pueden más, pero es lo que hay que hacer, hay que comer, hay que trabajar, ¿no? Y no sé, John, no sé si piensas lo mismo, pero me hizo tan sensible y me hizo sentir compasión de las versiones que hemos sido, cuando hemos sido esa versión, ¿sabes? Y no sé, me llegó, es muy profundo. En la gran mayoría de las cosas estoy de acuerdo, en algunas no. En las que sí importan, porque no estar de acuerdo también es nutritivo, es que esto a mí a nivel personal me sigue pasando todo el tiempo. Estamos metidos, pese a que tenemos conciencia de quiénes somos y todo el tiempo estamos preguntándonos quién soy yo y si estoy en mi mejor versión a mí mismo, y acercarte a este tema de Ikigais y a todos los libros que constantemente estamos contrastando con nuestro ser, inclusive las series que vemos, es un contraste de nuestro ser. Y todo eso nos nutre. De repente cuando vemos El Oso, no lo vemos, de hecho ninguna serie, no lo vemos solo para consumir papitas, ¿no? O sea, no sé cómo sea el acto de consumir del resto de las personas, pero nosotros nos sentamos a exponernos a nuevas ideas. Y El Oso nos ha inspirado temporada tras temporada, porque estar en El Oso o en la cocina del Oso es como estar en la cocina de Blackbot, y puedo asegurarme que en cualquier compañía del mundo se vive esto. Podría ser una analogía perfecta de cuál es la velocidad, el estrés, el reto, el cansancio, todo lo que puede ocurrir al interior de una compañía, o tratar de liderar una compañía y al mismo tiempo vivir una vida. Creo que lo que mencionas es correcto, Fer. Hoy yo ya no siento ninguna empatía por la palabra propósito. De hecho, si fuera un sticker, en este momento lo arranco de mi vida y le prendo fuego. Nos ha hecho daño, porque hemos puesto por delante de nosotros, y esa frase es dura, a nosotros mismos también. No debería existir el propósito. Nos equivocamos, humanidad, agarren y díganselo a Simon Sinek. Y Simon Sinek, Aristóteles, para empezar. Sí, Simon Sinek vuelva otra vez a investigar, y va a llegar a Aristóteles a decir, oye, compadre, creo que hay una cadena que necesitamos arreglar o actualizar de pensamiento porque no funcionó. No va. Esto no va de propósito. Primero va de conocerte de ti. Y creo que el sistema por completo es lo que menos le interesa, empoderarte a ti, sino te mini empodera para funcionar en las reglas del sistema. Y al final del día ese es un mundo externo. ¿A qué voy? Si te dedicas a una marca personal, no importa nada de ti. Importa que el sistema te premie con sus millones de likes. Si no hay millones de likes, no eres bueno, aunque seas el mejor. ¿Ven la analogía? Alguien que está muy fuerte en sí mismo, pero el sistema no lo premia, te sientes un fracasado. Y eso le está pasando al oso en la serie todo el tiempo. Porque él ama cocinar, crea cosas bestiales, pero se lleva a un nivel sobrehumano porque el sistema se lo está pidiendo, y porque además él quiere del sistema su maldita estrella Michelin. Porque sí, una vez que lo reconozcan, entonces ya es un chef. Y entonces, ¿qué tiene ahí? ¿Qué hace todos los días? Ya es un chef, pero necesita ese reconocimiento exterior para que el resto del mundo lo pueda ver como chef. Y peor aún, en la serie, las reseñas que hay del restaurante están diciendo que no es bueno. Que es mediocre, que es malo. Entonces, cualquier creador, llámalo artista, llámalo músico, cualquier persona que crea un algo,
bajo los lineamientos de que el otro lo reconozca y el otro lo que hace es destruirte, entonces tú te compras el guión de que no eres nada, aunque lo eres todo. Y ese es un ejemplo, yo ahora lo traduzco en mi vida personal, que a mí me pasa, me ha pasado. Esta última crisis de identidad que tuve, que se manifestó prácticamente de enero para acá, donde en los últimos 2 meses tuve el choque más fuerte de mi vida porque estaba basado en el exterior y no en el interior. Ahora lo puedo entender. Si tú todavía tienes tiempo para corregir o corregir mientras sigues caminando, porque tampoco es como que pares, creo que nadie tiene la libertad de decir, ok, me voy un año completo a encontrarme, qué lujo. Por eso les decía que el tiempo es el verdadero lujo en estos tiempos. Ni Fer y yo podemos hacer eso, pese a que somos billonarios de tiempo. Yo sí lo voy a hacer. Adiós, bye. Se acaba el podcast. Me voy. Lo que te da el oso al final es una autocrítica. Uh-huh. Y te pareces al oso, ¿no? Hasta el final del día te estás viendo a ti. Y estás viendo sus errores, pero los identificas porque tú los has cometido. Porque tú has tratado a la gente así, porque tú has tomado esas decisiones, porque has dejado que los otros determinen quién eres tú y no tú. Y de repente te das cuenta que cuando todos los demás tienen un poder sobre ti y tú no eres nada, efectivamente. Y que realmente ese no reconocimiento que estás obteniendo es porque tú no eres nada, porque no te cuidas a ti. Y entonces, sí, la gran pregunta es, ¿entonces qué hago, John? ¿Me encierro en mí mismo? Pues es que suena como una locura, pero no es encerrarse a sí mismo, es conocerse a sí mismo. Y es un viaje muy doloroso porque conocerse significa no solo ver lo bueno, sino ver lo malo. Y saber que lo malo no es algo que tienes que eliminar, sino es algo que te hace ser en el complemento a lo que eres hoy. Y que lo que aprendiste de esos errores es quizá el aprendizaje de lo que hoy vas a aplicar o no aplicar. Al final se trataba de conciencia de ti. Y en la conciencia de ti no solamente era la conciencia visceral o la intelectual, sino las dos juntas. Creo que el Ikigai juega con eso, ¿no? En ese flujo del ser, no eres lo que tu cabeza piensa que eres. Es un error. Pero ojo, no te tacho de malo. El sistema está diseñado para que todo el tiempo estés utilizando la parte de pensamiento. ¿Y las otras? ¿A poco cuando te enamoraste perdidamente de la persona que amas la pensabas? No, la sentías. Había esa química inexplicable que la maldita ciencia solo te dice, sí, claro, son unos químicos que salen de tu cuerpo. Sí, pero a ver, replica el amor que tengo yo por este ser humano que tengo a un lado o por el hijo que tienes. No se puede replicar. Eso está en el yo que no piensa, está en otro yo mucho más elevado que pensar. Pero no lo tomamos en serio porque pareciera que estamos diciendo boludeces, estupideces, porquería, bullshit, cuando se trata la vida de eso realmente. El equilibrio de eso. La armonía. La armonía. Creo que todo mundo quien ha sido testigo de esta serie, quien la ha vivido en las 3 temporadas anteriores y está haciendo la 4ª, puede estar de acuerdo conmigo que no es la mejor temporada en términos de la espectacularidad narrativa. Aquí no hay tantos capítulos experimentales en la narrativa como los vimos en las otras. Aquí, por ejemplo, el capítulo que cierra, y no voy a contar nada, es una maldita cámara en un cuarto, cerrado, una pinche bodega, ahí. Traduce todo el capítulo ocurre adentro. No hay explosión, no hay nada. Solo pinche conversación intensa hablando de la realidad. Por lo tanto, esta 4ª temporada, Fer, no está centrada en la cocina y el entretenerte, sino en una sanación emocional, en un viaje que cada uno de los personajes, incluido el oso, está atravesando, en donde el propio oso dice, fuck, el oso ya no soy yo. Y cuando tienes esa empatía por ti mismo, esa transparencia de contarte la verdad a ti mismo, no por joderte, por decirte, eres un pendejo que hace todo mal, no, eso es joderte. Una donde dices, sí lo estás haciendo mal, pero sabes que puedes hacerlo bien. Eso es hablar contigo. Y es, ¿cómo se hace bien? Pues se hace así. Él está dándose a sí mismo el ejercicio de cheque de realidad más importante que tú y yo ahora mismo. O sea, yo a nivel personal, yo ya me compré un cheque de realidad a mí mismo para trabajar al interior. Porque si no trabajas ese interior,
y basas tu mundo con base en el exterior, lo que los demás dicen, pues ya le cediste el control a todos los demás. ¿Y qué crees? Los otros no son tú, por lo tanto no tienen razón. Así que recupera tu razón, recupera tu yo y trata de volver a conectar con quién eres y por qué haces las cosas. No el propósito. Elimina ya, quítate esa palabra, el ikigai, el encontrar el placer de esas cosas que tú ya sentías placer y que además, abre los ojos, ya tienes. No tengo nada más que decir. Ha sido muy intenso como es la vida. Quizás lo único que agregaría a tu comentario, que totalmente coincido, es que la espectacularidad la daba el caos. O sea, esa rimbombancia que sientes como espectador, que ya no existe en la última temporada, era todo el caos. Y eso también a mí en lo personal me hizo reflexionar de por qué me sentía más cómoda viendo ese caos al principio, por qué me hacía sentir más emocionada que esa última parte. Claro, porque la última parte es confrontativa, la última parte ya no habla de la espectacularidad de la cocina, habla del interior. Y para mí fue maravilloso porque ese es el viaje interior. Para mí ese es el gran ejemplo de qué es un viaje interior. Un viaje interior no es acá andar en que la Pachamama, sí, o sea, no es un viaje lindo, quiero decir, no vas en primera clase en un viaje al interior. O sea, sí, es un viaje rudo. No es cómodo. Ajá. Y creo que en términos visuales y narrativos lograron eso. Se acabó la espectacularidad, ya no hay más afuera, hay que ir adentro, ya no hay más afuera, ya no puedes agarrarte y sostenerte del discurso de lo que está pasando afuera, del ruido, tienes que ir adentro. Y para mí eso es lo que desde mi perspectiva como espectadora logré entender de esa última cierre de temporada, de por qué lo grabaron y lo rodaron así, porque a veces también la vida es así, es eso. Y creo que, como lo decíamos hace un momento, no puedes esperar la espectacularidad todo el tiempo. Hay momentos en los que hay que parar. Y creo que la serie lo logra en ese sentido. Sí, inclusive te para en el último episodio como diciendo, ¿qué? ¿Aquí? ¿Ya? Y no está siendo condescendiente. Es como, aquí se acabó, güey. Se acabó. Aquí la temporada se acabó. Punto. No hubo como un cierre, el cierre de temporada. El cierre fantástico, sí, ¿no? Que dices, todos se tomaron de la mano. Cerraron todo perfecto. No, güey, aquí es como la vida, güey. Entonces, está tan abierto y tan cerrado como tú quieras. Sí. Y ahora, buenas noticias para todos, va a haber una quinta temporada, ya la anunciaron. Para mí no debería haber quinta temporada. O sea, yo me quiero dejar sorprender, pero ya lo veremos. Mientras tanto... No han decepcionado en ninguna de las entregas. No sí puedo decir, o sea, no sé, todavía hasta no ver la obra completa, no te podría decir si supera o no las otras cosas deliciosas que hemos visto, claro, y que están en nuestro top 5. Todavía necesito ver hacia dónde nos vaya. Sí, el final va a ser muy importante. Si hoy cerraba, sería perfecta. Para mí sería perfecta. Sería la top 1. O sea, para mí es como, toma, esto está en el top 1 y la quiero volver a ver completita. Me voy a encerrar. Y la quiero en Blu-ray, ya cosas que quieres tener, ¿no? Que Fer, el Blu-ray habla de qué tan viejos estamos. Por eso dije, cosas que quieres tener ya. Sí, porque, es como si dijeras un VHS. Sí, cuando se acabe el internet puedo poner. A ver, ¿dónde van a estar todas tus cosas? Sí, tienes razón, hay que hacer un backup analógico, claro, de esas joyas. Claro. Sí, tienes razón. Esto es Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Pues con esto llegamos al final de esta edición de Creative Talks Podcast. Va a haber una continuación, evidentemente, de la conversación para los Patreon, que no vas a poder escuchar porque evidentemente falta una tercera idea. La tercera idea tiene que ver con una pregunta de por qué Deloitte está regalando a sus empleados $1,000 para comprar Legos. Y evidentemente está ligada a todo esto. Y vamos a analizarlo a fondo. Si tú todavía no eres parte de los Patreon, hay mucho más contenido. No solo lees la extensión de este podcast, sino otros podcasts como El Creador, el Magazine Review, el Bookshake. Que algo importante que no hemos quizás mencionado es que si tú no te quieres suscribir porque dices, oye, otra suscripción, está bien, te entiendo perfecto, puedes adquirir colecciones o episodios
por separado. Claro. ¿Qué es una colección? Solo quiero escuchar los episodios de Bookshake, te compras toda la colección de Bookshake. Solo quiero escuchar el último episodio de Creative Talks o de Creador o de Magazine Review. Puedes hacerlo por separado. Entonces, ahí está, hay opciones. Ya está. Y para todos los que están, que han cursado en Black School y que están haciendo válidos sus clases en el laboratorio, síganlo haciendo. Está creado justo para eso. Para los que nunca han estado en Black School, pero el laboratorio les llama la atención, se están llenando brutalmente las clases. Gracias por eso a los que están ahí. Las clases son sexys y vamos a estar abriendo nuevas porque el formato es muy bueno y son shots de conocimiento aplicado. No es la historia de una clase, no, es, a ver, enséñame a utilizar un algo y de eso va. Gracias a todos, en verdad es fascinante. Fer, yo no tengo nada más que decir, que estoy muy agradecido. Gratitud es lo que siento. Gracias a ti por escucharnos, gracias a ti, John, por ser este co-host. Gracias a todos y todas. Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó